El olor a dinero quemándose era espeso, casi dulce, una fragancia de poder y desprecio que impregnaba cada rincón del gigantesco almacén en las afueras de Medellín. Ricardo, con sus apenas 14 años, sentía el calor de la hoguera en su rostro, un infierno de billetes de $100 que crepitaba con una furia anaranjada, devorando el rostro de Benjamin Franklin 1.000.000 de veces. Cada noche la tarea era la misma, un ritual sagrado y absurdo: convertir $1.000.000, el exceso de efectivo del cartel, en un montón de cenizas grises y volátiles. Era un trabajo para un fantasma, para alguien que no existía, y Ricardo era el mejor fantasma que el dinero podía comprar. La pala que sostenía en sus manos temblorosas se sentía más pesada que de costumbre. No era por el esfuerzo físico de alimentar el fuego, sino por el peso de la traición que llevaba en el bolsillo. $5.000, un fajo compacto que había deslizado con la pericia de un ilusionista, un movimiento practicado noche tras noche hasta volverse un reflejo. Era una miseria comparado con la montaña de dinero que ardía frente a él, una gota de agua en un océano de billetes. Y esa era la clave de su plan: robar tan poco que fuera estadísticamente invisible, una cantidad tan insignificante que se perdiera en el margen de error de un imperio construido sobre excesos. Ese dinero no era para él, era para la abuela, para sus medicinas. Era para doña Elvira, la viuda que iba a ser desalojada. Era para el pequeño Mateo, que necesitaba una operación. Él era el incinerador del patrón, pero en las sombras de la comuna era un pequeño dios anónimo que hacía llover milagros de $20. Estaba a punto de echar la última paca al fuego, el calor secándole la garganta, cuando un sonido lo congeló. No fue un ruido fuerte, sino la ausencia de uno. El zumbido constante de los generadores del almacén parecía haberse detenido, o quizás era solo el rugido de la sangre en sus oídos. Luego, el chasquido, metálico, inconfundible, un sonido que en Medellín significaba una sola cosa: el final de algo. El martillo de una pistola siendo amartillado en la penumbra. El sonido resonó más fuerte que el crepitar del $1.000.000 en llamas. Ricardo se quedó petrificado, su mano a medio camino de su bolsillo, donde el fajo de billetes robados se sentía como un bloque de hielo contra su piel. El miedo, un animal frío y escurridizo, le trepó por la columna vertebral y le anudó el estómago. Lentamente, como si emergiera de la propia oscuridad, una figura se materializó a unos metros de él. El fuego danzante iluminaba intermitentemente su rostro, creando sombras que acentuaban la calma aterradora de su expresión. Pablo Escobar lo observaba. No había sicarios a su lado, no había un séquito, solo él, de pie, con la pistola en la mano, apuntando no a su cabeza, sino al suelo, como si la violencia fuera una opción tan obvia que ni siquiera merecía ser exhibida. El humo se arremolinaba frente a sus ojos, pero su mirada era directa, penetrante, como si pudiera ver no solo el fajo de billetes en el bolsillo de Ricardo, sino también cada una de las justificaciones en su alma. «Creí que te pagaba lo suficiente para que no tuvieras que robarme, mijo», dijo Escobar. Su voz era tranquila, casi una conversación académica, el tono de un padre decepcionado más que el de un capo a punto de ejecutar a un ladrón. Esa calma era infinitamente más aterradora que cualquier grito. La ira se puede predecir, pero la decepción gélida de Pablo Escobar era un abismo. Ricardo sintió que el aire se volvía denso, imposible de respirar. Quiso hablar, pero su lengua era un trozo de plomo. «Te di mi confianza», continuó Escobar, dando un paso lento hacia él, el crujido de sus zapatos sobre el cemento sucio marcando el ritmo de una sentencia. «Y mi confianza, Ricardito, vale más que toda la plata que estás quemando. Vale más que toda la plata que tienes en ese bolsillo». Se detuvo a apenas un brazo de distancia. El olor a su colonia cara se mezcló con el del dinero quemado. «Así que ahora vas a hacer algo muy simple.
Vas a explicarme qué haces con el dinero. No quiero mentiras, no quiero excusas, quiero la verdad. Escobar levantó la pistola no para apuntarle, sino para señalarle la hoguera y luego la salida del almacén, como si le presentara dos futuros posibles. Porque de tu respuesta, concluyó, su voz bajando a un susurro que era a la vez íntimo y mortal, depende si ves el amanecer. Y mientras Ricardo contenía la respiración, con el calor del fuego a su espalda y el frío del acero frente a él, sin saber que su respuesta decidiría no solo si viviría o moriría, sino cómo sería el resto de su vida, sería un honor para nosotros saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta increíble historia. Dinos tu ciudad o país en los comentarios y sigamos adelante. Perfecto. Ahora que hemos dejado a Ricardo y a la audiencia al borde del abismo, retrocedemos en el tiempo. Vamos a construir el mundo que lo empujó a ese almacén, a esa hoguera. Mostremos al niño antes del monstruo, su dilema, su humanidad. Aquí está el capítulo 2. Un año antes de que el olor a dinero quemado se convirtiera en el aroma de su vida, el mundo de Ricardo olía a tierra mojada, a arepa de maíz, asándose sobre un fogón de gas, y al aroma medicinal de las hojas de eucalipto que su abuela hervía para calmar su tos persistente. Su universo era la comuna nororiental, un laberinto de ladrillo y zinc que se aferraba a las laderas de Medellín como un acto de fe y desafío. A sus 13 años, Ricardo se había convertido en un maestro de la geografía del lugar. No de sus calles con nombres oficiales, sino de sus atajos invisibles, sus escaleras interminables y los tejados que conectaban una vida con la otra. Vivía con su abuela, Inés, en una pequeña casa de 2 cuartos, cuya pared trasera era la propia montaña, una pared que lloraba humedad en la temporada de lluvias. Inés era todo lo que le quedaba en el mundo, una mujer de huesos frágiles, y una voluntad de acero que luchaba contra una fibrosis pulmonar que le robaba el aire poco a poco, como un ladrón silencioso. El dilema de Ricardo no era una cuestión abstracta. Era el sonido sibilante en el pecho de su abuela cada noche. Era el precio del inhalador, de las pastillas que un médico le había recetado en una visita fugaz y que costaban más de lo que ganaban en una semana lavando ropa ajena. Ricardo era un fantasma por necesidad. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a observar sin ser visto. Mientras otros niños de su edad jugaban al fútbol en las canchas de tierra, él estudiaba los ritmos del barrio. Sabía qué tenderos fiaban, qué vecinos eran peligrosos, a qué hora pasaban las patrullas de policía y, más importante, a qué hora los hombres del patrón recogían las vacunas de los negocios locales. Su habilidad no era la fuerza, sino la invisibilidad. Podía deslizarse por un callejón abarrotado y salir por el otro lado sin que nadie notara su presencia. Era un talento nacido de la supervivencia, perfeccionado por la necesidad de evitar problemas en un lugar donde los problemas tenían nombre, apellido y una pistola en la cintura. Su vida transcurría en una rutina de trabajos esporádicos y una astucia afilada. Un recado para doña Carmen: ayudar a descargar un camión por unas pocas monedas, reparar una radio vieja con el ingenio que había heredado de su padre. Pero nunca era suficiente. Cada vez que reunía el dinero para las medicinas de un mes, el precio subía, o la abuela sufría una recaída que requería un nuevo y costoso tratamiento. La desesperación era un compañero constante, un nudo en la garganta que ni la comida podía deshacer. Fue durante una de esas tardes grises, mientras observaba el ir y venir de la gente desde un escalón, que sintió una mirada sobre él. No era la mirada casual de un vecino, era algo más, intencional, calculador. Al otro lado de la calle, recostado contra una pared pintada con un grafiti descolorido, había un hombre. No era del barrio, eso era seguro. Vestía una chaqueta de cuero a pesar del calor y unos zapatos demasiado limpios para esas calles.
El hombre no le sonreía ni le hacía gestos, solo observaba. Ricardo sintió el instinto primario de desaparecer, de fundirse con el entorno como siempre hacía. Pero algo lo detuvo. La mirada del hombre no era amenazante, era evaluadora, como un cazador estudiando a una presa no para matarla, sino para entender sus hábitos. Durante 3 días, el hombre estuvo allí, a veces en la misma esquina, a veces en la tienda de la parte alta de la calle, a veces simplemente sentado en una banca del pequeño parque. Y siempre sus ojos encontraban a Ricardo. Al 4.º día, el hombre cruzó la calle. Ricardo se tensó, listo para correr, pero el hombre se movió con una calma que lo desarmó. Se sentó a su lado en el escalón, sacó un paquete de cigarrillos y le ofreció uno. Ricardo negó con la cabeza. «Haces bien», dijo el hombre, su voz grave y sin acento particular. «Es un vicio caro y malo para los pulmones». Encendió su propio cigarrillo y exhaló el humo lentamente. «Te he estado observando, muchacho. Te mueves bien. Eres un fantasma». Ricardo no respondió. En la comuna, el silencio era la respuesta más segura. «Sé lo de tu abuela», continuó el hombre, y esas palabras golpearon a Ricardo con más fuerza que un puñetazo. «¿Cómo lo sabe?», susurró Ricardo, su invisibilidad hecha añicos. «Mi trabajo es saber cosas», dijo el hombre con una media sonrisa. «Me llaman el Sombra, y mi jefe necesita gente que sepa moverse sin ser vista y que tenga una buena razón para ser leal». El Sombra no mencionó el nombre de su jefe. No necesitaba hacerlo. En Medellín, en esos años, solo había un jefe que importaba. «No soy un sicario», dijo Ricardo rápidamente, el miedo mezclándose con un extraño orgullo. «No mato gente». El Sombra se rió, un sonido seco y corto. «No estamos buscando asesinos, muchacho. Ya tenemos de sobra. Estamos buscando algo mucho más raro, gente inteligente y discreta. Gente que entienda que la información vale más que las balas y que el silencio vale más que el oro». Apagó el cigarrillo contra el escalón y se puso de pie. «Mi jefe cree en dar oportunidades a la gente del pueblo, gente con hambre, gente con talento. Y tú, Ricardito, tienes ambas cosas». El Sombra metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un fajo de billetes. No era una fortuna, pero era más dinero del que Ricardo había tenido en sus manos en toda su vida. Lo suficiente para las medicinas de su abuela durante 6 meses. «Esto es un adelanto», dijo, dejando el fajo junto a Ricardo. «Considera esto una prueba. No tienes que hacer nada por ahora. Solo sigue siendo tú. Sigue siendo un fantasma. En una semana volveré. Si el dinero sigue aquí, entenderé que no te interesa. Si no está, entenderé que aceptas trabajar para nosotros. Y te aseguro, el trabajo que tenemos para ti no implica hacerle daño a nadie. Al contrario, vas a manejar más dinero del que puedes imaginar». El Sombra se dio la vuelta y se alejó con el mismo paso tranquilo con el que había llegado, desapareciendo entre la multitud del mercado. Ricardo se quedó solo en el escalón, el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor. Miró el fajo de billetes. Era la solución a todos sus problemas inmediatos. Era la salvación de su abuela, pero también era una puerta. Una puerta a un mundo del que había oído hablar en susurros. Un mundo de poder, riqueza y un peligro tan absoluto que la mayoría de la gente prefería no pensar en ello. El dilema que había vivido durante años se había materializado frente a él, en un montón de papel moneda que olía a tabaco y a una promesa mortal. Tomó el dinero. En ese momento no lo sabía, pero su vida como Ricardo, el niño invisible de la comuna, había terminado. La semana que siguió fue un purgatorio de alivio y pavor. Por un lado, Ricardo experimentó una calma que no había sentido en años. Compró las medicinas de su abuela, no solo las del mes, sino un suministro para 3. Llenó la despensa con arroz, frijoles y carne, alimentos que se habían vuelto lujos esporádicos. Pagó la cuenta de la luz que estaba a punto de ser cortada. Por primera vez
Pudo respirar sin el peso aplastante de la supervivencia inmediata. El siseo en el pecho de Inés disminuyó y el color volvió a sus mejillas. Verla dormir en paz, sin la lucha constante por cada bocanada de aire, era una bendición que casi hacía que Ricardo olvidara el origen del dinero. Casi, porque por otro lado, cada sombra en la esquina, cada motocicleta que pasaba a alta velocidad por su calle, cada mirada de un desconocido era una posible señal. El Sombra había comprado no solo su servicio, sino su paz mental. Ricardo sentía que había un hilo invisible atado a él, y que en cualquier momento alguien al otro lado tiraría de él. El séptimo día, tal como había prometido, el Sombra apareció. No hubo una aproximación dramática, simplemente estaba allí, sentado en el mismo escalón, cuando Ricardo regresaba del mercado. «Veo que usaste bien el dinero», dijo el Sombra, observando la bolsa de Ricardo más llena que de costumbre. «Mi abuela está mejor», fue la única respuesta de Ricardo. «Eso es bueno. Un hombre que cuida a su familia es un hombre en el que se puede confiar», dijo el Sombra. «Ahora es hora de ver si tu talento es tan bueno como tu lealtad». La prueba fue tan simple como aterradora. El Sombra le entregó una pequeña ficha de metal, como las que se usan en las salas de billar con el número 27 grabado. «Ve al mercado de la minorista. En la sección de hierbas, busca el puesto de una mujer llamada La Culebra. No preguntes por ella, solo acércate y pon esta ficha sobre el mostrador. Ella te dirá algo. Memorízalo, cada palabra. Luego, vuelve aquí y dímelo». La minorista era el corazón caótico de Medellín, un monstruo de olores, sonidos y gente. Un lugar donde un niño invisible podía moverse con facilidad, pero también donde una palabra equivocada o una mirada sostenida por demasiado tiempo podía terminar en una navaja. Ricardo se movió a través del laberinto de puestos, sus sentidos en alerta máxima. Encontró el puesto de hierbas, una explosión de verdes y aromas exóticos. Una mujer mayor, con ojos astutos y la piel arrugada como tabaco seco, presidía el caos. Era La Culebra. Ricardo se acercó y sin decir una palabra colocó la ficha 27 sobre el mostrador. La mujer ni siquiera parpadeó. Continuó pesando unas hojas de albahaca para un cliente y luego, en voz baja y monótona, como si recitara una lista de compras, dijo: «El gallo canta a las 3, pero los pollitos todavía no han cruzado el río». Y eso fue todo. Se dio la vuelta para atender a otra persona, ignorando a Ricardo por completo. El mensaje era absurdo, un código sin sentido para él, pero su trabajo no era entender, era obedecer. Mientras se abría paso hacia la salida del mercado, el caos estalló. Unos gritos, el sonido de mesas volcándose, una redada policial. La gente corría en todas direcciones, un pánico colectivo que amenazaba con aplastarlo. El viejo Ricardo habría desaparecido, se habría fundido con la estampida. Pero el nuevo Ricardo, el que trabajaba para el Sombra, tenía una misión. En lugar de correr con la multitud, se deslizó en la dirección opuesta, pegándose a las paredes, usando los puestos como cobertura, moviéndose con una calma antinatural, mientras a su alrededor reinaba el pánico. Vio a los policías arrestando a unos hombres en la sección de carnes. No era por él, pero el peligro era real. Salió por una puerta trasera que conocía, una que daba a un callejón lleno de basura, y no se detuvo hasta estar a 10 cuadras de distancia, el corazón martilleándole en el pecho, pero el mensaje de la culebra intacto en su memoria. Cuando regresó, el Sombra seguía en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en las 2 horas que Ricardo estuvo fuera. Ricardo recitó la frase, palabra por palabra. El gallo canta a las 3, pero los pollitos todavía no han cruzado el río. El Sombra lo escuchó, asintió lentamente y una genuina sonrisa de aprobación se dibujó en su rostro. «Lo hiciste bien, muchacho, muy bien. No solo entregaste el mensaje, sino que volviste. Muchos se habrían asustado con la redada y habrían desaparecido».
Se puso de pie. «Estás listo, ven conmigo». Lo guió a través del laberinto de la comuna hasta un jeep negro que estaba estacionado en una calle principal. El viaje fue silencioso, saliendo de la ciudad hacia las zonas industriales que la rodeaban. Finalmente, se detuvieron frente a un almacén gigantesco y anónimo, sin letreros, solo un muro de hormigón y una puerta de metal corrediza. «Bienvenido a tu nuevo trabajo», dijo el sombra. Dentro, el lugar era cavernoso, frío y olía a polvo y a algo más, un olor a papel viejo y tinta. En el centro del almacén, bajo la luz amarillenta de unas pocas bombillas, había una visión que hizo que Ricardo se detuviera en seco. No era una pila de cocaína ni un arsenal de armas. Era dinero, más dinero del que podía haber imaginado en sus sueños más salvajes. Pacas y pacas de billetes de $100, apiladas sin orden, formando una montaña profana de riqueza. Un hombre mayor y canoso, a quien el sombra presentó como el contador, estaba junto a la pila con una libreta. «Cada noche, a esta hora», explicó el sombra, su voz resonando en el vasto espacio, «llega el excedente. Es dinero que no se puede lavar, no se puede invertir, no se puede guardar. Es un problema. Tu trabajo es solucionar ese problema». Señaló una esquina donde había una pala, varios bidones de gasolina y una caja de fósforos. «Cada noche vas a quemar $1.000.000. Ni un centavo más, ni un centavo menos. El contador te dirá cuándo la pila alcanza el $1.000.000. Tu único trabajo es convertir esto», dijo señalando la montaña de dinero, «en esto», y señaló un barril lleno de cenizas grises en una esquina. «Nadie te molestará, no harás preguntas, y al final de cada semana recibirás un pago que asegurará que tu abuela viva como una reina por el resto de sus días». Ricardo miró la montaña de dinero, luego la pala, luego el rostro impasible del sombra. La ruta de colisión había terminado. Había llegado a su destino. Un infierno privado donde su única tarea era destruir una fortuna cada noche, un trabajo tan absurdo y solitario que solo un fantasma como él podría realizarlo. El sombra le puso una mano en el hombro. «La primera noche es la más difícil, después te acostumbras». Le entregó la caja de fósforos. «Empieza». Había pasado casi un año. Un año en el que Ricardo había bailado con el diablo cada noche y de alguna manera había logrado no quemarse. La rutina se había instalado con la fuerza de una marea, erosionando el terror inicial hasta convertirlo en una especie de normalidad surrealista. Cada noche, el mismo jeep negro lo recogía en un punto discreto. Cada noche, el mismo contador canoso lo recibía con un asentimiento silencioso. Y cada noche, Ricardo se enfrentaba a la montaña de dinero, que ya no le provocaba asombro, sino una extraña y fría familiaridad. Se había convertido en un experto en la combustión del poder. Sabía exactamente cuánta gasolina se necesitaba para una quema limpia, cómo colocar las pacas para que el fuego respirara y no se ahogara, y cuánto tiempo tardaba $1.000.000 en convertirse en nada más que un susurro de cenizas. El fantasma de la comuna se había convertido en el sacerdote de un ritual profano y cumplía su deber con una eficiencia monástica. Durante el día vivía una vida completamente distinta. Su abuela, Inés, había florecido. Con las medicinas adecuadas, pagadas puntualmente con el salario obscenamente generoso que el sombra le entregaba cada sábado en un sobre, su tos casi había desaparecido. Se mudaron a una casa un poco más grande, una con un techo que no goteaba y ventanas que dejaban entrar el sol. Para el barrio, Ricardo era simplemente un muchacho con suerte, uno que había conseguido un buen trabajo como bodeguero para un empresario rico. Nadie hacía preguntas. En Medellín, la buena fortuna era un milagro que no se cuestionaba, pero Ricardo manejaba dos economías. Una era la del sobre del sábado, el dinero limpio que usaba para su abuela y para sí mismo. La otra era la economía de la ceniza,
los $5.000 que extraía cada noche de la pira funeraria del cartel. Ese dinero robado era su secreto más profundo, su verdadera misión. Se convirtió en el benefactor fantasma de la comuna. Su método era la invisibilidad perfeccionada. Una noche, un sobre aparecía bajo la puerta de doña Elvira, la viuda, con el dinero exacto para pagar 6 meses de alquiler. Otra semana, el padre de Mateo encontraba un fajo de billetes en la canasta de donaciones de la iglesia con una nota anónima: para la operación del niño, que Dios lo bendiga. Compraba mercados enteros y los dejaba en las puertas de las familias más hambrientas en mitad de la noche. Nunca se dejaba ver, nunca buscaba agradecimiento. El único placer que obtenía era ver, desde la distancia, el alivio en los rostros de su gente. Era una rebelión silenciosa contra el imperio que le daba de comer. Usaba el exceso obsceno de sus patrones para remendar las pequeñas tragedias que ese mismo sistema de violencia y poder ayudaba a crear. Era un equilibrio precario, una contradicción andante, un destructor y un creador. Y con cada noche que pasaba sin ser descubierto, una peligrosa semilla de confianza comenzó a germinar en su interior. Se sentía seguro en su rutina, protegido por su propia insignificancia. El robo era tan pequeño, tan meticuloso, que creía haberse vuelto invisible incluso para los ojos de sus jefes. Aquella noche de noviembre, la víspera del clímax, el aire de Medellín estaba cargado de una humedad que presagiaba lluvia. Ricardo le dio un beso en la frente a su abuela mientras dormía. Por primera vez en años, ella respiraba sin esfuerzo. Esa imagen le dio una oleada de propósito. El riesgo valía la pena. Cada billete quemado, cada dólar robado, se traducía en una de esas respiraciones tranquilas. El viaje al almacén fue como cualquier otro. El jeep negro, el conductor silencioso, las calles familiares. Pero algo era diferente. Ricardo lo sintió como una corriente de aire frío en la nuca. Quizás fue la quietud inusual en la zona industrial o la forma en que un perro callejero le ladró al jeep, algo que nunca antes había sucedido. Lo descartó como una paranoia pasajera. La rutina era un narcótico poderoso que adormecía los instintos. Dentro del almacén todo estaba como siempre: la montaña de dinero, el contador con su libreta, el olor a papel y poder. El contador asintió. 1 millón, exacto. Todo tuyo, muchacho. Y se fue, dejando a Ricardo solo con su tarea. Ricardo comenzó el ritual. Roció la gasolina, organizó las pacas. El trabajo era casi automático. Sus músculos se movían por memoria. Mientras se preparaba para encender el primer fósforo, su mente estaba en la familia Vázquez, cuyo rancho se había incendiado la semana anterior. Habían perdido todo. Los 5.000 de esa noche serían para ellos. Hizo el movimiento. Rápido, fluido, un gesto que había practicado cientos de veces. La mano en la pila, el fajo asegurado, el deslizamiento hacia el bolsillo. Pero esa noche, por una fracción de segundo, su pulgar rozó el borde de otro fajo. La tentación fue un relámpago. ¿Y si tomaba 10.000? Solo por esta vez. La necesidad de los Vázquez era grande. La idea lo hizo dudar, y esa duda fue su perdición. Rompió el ritmo. Su movimiento, normalmente invisible, se volvió torpe por un instante. No tomó el segundo fajo, pero la vacilación fue suficiente. El instinto le gritó que algo andaba mal, pero la arrogancia susurró que todo estaba bien. Encendió el fuego. Las llamas rugieron, cobrando vida con una familiaridad reconfortante. El calor lo envolvió. Se quedó un momento más de lo necesario, hipnotizado por la danza de la destrucción, sintiendo el peso de los $5.000 en su bolsillo como una promesa de redención. El rostro de Benjamin Franklin se retorcía en el fuego, y Ricardo se sintió, como cada noche, un dios extraño y contradictorio. Estaba de espaldas a la oscuridad del almacén, concentrado en su obra, cuando el sonido lo alcanzó. No fue un paso,
No fue una voz, fue un chasquido, metálico, definitivo, inconfundible, el sonido de un martillo de pistola siendo preparado en la penumbra. El sonido que pondría fin a su doble vida y lo llevaría finalmente cara a cara con el verdadero dueño de todo ese fuego. El tiempo se fracturó. Para el mundo exterior, solo transcurrieron unos segundos, pero en la mente de Ricardo fue una eternidad. El rugido del fuego, el olor del dinero quemándose, la presencia monolítica de Pablo Escobar, todo se fundió en un torbellino sensorial que amenazaba con consumirlo. Su instinto de fantasma, el que lo había mantenido vivo durante años en las calles, le gritaba que mintiera. Inventa algo, una deuda, una amenaza contra su abuela, cualquier historia que lo convirtiera en una víctima y no en un traidor. Una mentira podría comprarle unos segundos más de vida, pero entonces sus ojos se encontraron con los de Escobar. Y en esa mirada fría y analítica, Ricardo vio la verdad desnuda. Una mentira, por muy bien construida que fuera, sería un insulto a la inteligencia del hombre que tenía su vida en la palma de la mano. Y un insulto, lo sabía, se castigaba de forma más segura que un robo. La única, minúscula, casi imposible posibilidad de supervivencia no estaba en la astucia, sino en la verdad cruda y desarmada. Tomó una bocanada de aire que olía a cenizas y riqueza. «Es verdad», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro quebrado pero firme. El miedo seguía ahí, un hielo en sus venas, pero la decisión de decir la verdad le trajo una extraña calma, la calma del condenado que ya no tiene nada que perder. Yo tomé el dinero». Los sicarios de Escobar, que habían entrado en el almacén con un silencio depredador tras su jefe, se tensaron. Sus manos se movieron instintivamente hacia las armas en sus cinturas. Esperaban la orden, el asentimiento casi imperceptible que convertiría a Ricardo en otra mancha en el suelo de hormigón. Pero la orden no llegó. Escobar permaneció inmóvil, su expresión impenetrable. «Me preguntaste qué hago con el dinero», continuó Ricardo, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «No es para mí, es para mi abuela. Las medicinas para sus pulmones cuestan mucho». Hizo una pausa, tragando saliva. «Pero no es solo para ella. Son $5,000 cada noche. Lo reparto. Es mucho». Escobar levantó una ceja, un movimiento mínimo que indicaba un cambio de interés, de la ira de un rey traicionado a la curiosidad de un sociólogo. «¿Lo repartes?», repitió Escobar, su voz sin inflexión. «Sí, patrón», dijo Ricardo, y las historias, los rostros de la comuna empezaron a brotar de él como un torrente. Doña Elvira, la viuda del segundo piso, iban a desalojarla. Le dejé el dinero para el alquiler de 6 meses en un sobre bajo su puerta. Ella cree que fue un milagro de la iglesia. Los sicarios intercambiaron miradas de incredulidad. Esto no era la confesión de un ladrón común. El hijo de los Vázquez, el pequeño Mateo, necesitaba una operación en los ojos. Dejé el dinero en la canasta de donaciones de la iglesia del barrio con una nota. El cura anunció en la misa del domingo que un benefactor anónimo había salvado la vista del niño. Siguió hablando, su voz ganando confianza con cada nombre, con cada pequeña historia de redención financiada por el dinero de la cocaína. Habló de la familia que había perdido su casa en un incendio, de los mercados que dejaba en las puertas de los más hambrientos. No era una justificación, era una confesión completa. Estaba exponiendo su rebelión secreta, su pequeño reino de caridad, construido a la sombra de un imperio de violencia. Cuando terminó, el silencio en el almacén era absoluto, roto solo por el crepitar de la hoguera. Había puesto su corazón desnudo sobre la mesa, esperando el hacha. Los sicarios miraban a Escobar, esperando la sentencia. Pero el patrón no se movió. Se quedó mirando a Ricardo, su rostro una máscara. Luego, para sorpresa de todos, bajó lentamente la pistola y la guardó en la parte trasera de su cinturón. Caminó hacia la hoguera, su figura recortada contra las llamas.
Con la punta de su zapato apartó un fajo de billetes que aún no había sido consumido por el fuego. Se agachó, lo recogió y lo examinó como si viera un billete de $100 por primera vez. Un Robin Hood, dijo Escobar en voz baja, casi para sí mismo. En mi propia casa, bajo mis propias narices, tengo un pequeño Robin Hood. Se giró lentamente hacia Ricardo. No había ira en sus ojos, pero tampoco había perdón. Había algo mucho más complicado, algo que Ricardo no pudo descifrar. «¡Nombres!», dijo Escobar, su voz repentinamente afilada. «¿Qué patrón?», balbuceó Ricardo confundido. «Los nombres. Quiero los nombres de cada persona que ayudaste. La viuda, el niño de la operación, la familia del incendio, todos». El miedo volvió con una fuerza heladora. ¿Por qué querría los nombres? ¿Iba a castigarlos? ¿A hacerles daño por aceptar dinero robado? La idea era tan monstruosa que a Ricardo se le revolvió el estómago. «No, patrón, por favor. Ellos no tienen la culpa de nada», suplicó. «Los nombres». La voz de Escobar resonó por primera vez con un filo de acero, y Ricardo sintió que su columna vertebral se convertía en hielo. Temblando, recitó los nombres y las direcciones que conocía, sintiendo con cada palabra que estaba sentenciando a la misma gente que había intentado salvar. Escobar escuchaba, asintiendo lentamente, memorizando cada detalle. Cuando Ricardo terminó, el patrón se quedó en silencio de nuevo, sumido en sus pensamientos. Finalmente se acercó al muchacho que temblaba visiblemente, esperando el final. Pero Escobar no levantó el arma. Puso una mano sobre el hombro de Ricardo, un gesto que podría haber sido paternal si no fuera por el peso aterrador que conllevaba. «Levántate», le ordenó. La voz era tranquila de nuevo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma aún más siniestra. Ricardo se puso de pie, sus piernas como gelatina. ¿Qué va a hacer, patrón?». Escobar sonrió, una sonrisa enigmática que no llegó a sus ojos. «Vamos a dar un paseo, Ricardito. Te voy a enseñar una lección sobre la caridad, una que nunca olvidarás». El viaje en el Mercedes-Benz fue una tortura silenciosa. Ricardo iba sentado en el asiento trasero de cuero suave, encajonado entre dos de los sicarios de Escobar, hombres que olían a tabaco y a una violencia contenida. Pablo iba en el asiento del copiloto, en silencio, mirando el paisaje nocturno de Medellín pasar a través de la ventanilla. No le dirigió ni una sola palabra a Ricardo. Ese silencio era un arma. Llenaba el coche, se espesaba y dejaba que la imaginación de Ricardo corriera desbocada por los peores escenarios posibles. Lo llevaban a una fosa, a una de las casas de pique de las que se oían rumores escalofriantes. Cada curva en la carretera, cada desvío hacia una calle más oscura, era un posible final. Los sicarios tampoco hablaban. Eran estatuas de músculo y amenaza. Su presencia un recordatorio constante de que, a pesar de la calma del patrón, la muerte seguía siendo una opción a solo un susurro de distancia. Pero no se dirigieron a las afueras desoladas de la ciudad. En cambio, el coche comenzó a ascender por las sinuosas carreteras que trepaban por las montañas que rodean el valle de Aburrá. Subieron más y más, hasta que las luces de la ciudad se extendieron bajo ellos como una alfombra de diamantes rotos. El conductor detuvo el coche en un mirador, un apartadero en la carretera desde donde la vista era sobrecogedora. «Bajen», ordenó Escobar. Afuera el aire era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. Escobar caminó hasta el borde del mirador y Ricardo, flanqueado por los dos guardias, fue obligado a seguirle. Se pararon allí, observando el mar de luces. Millones de vidas, de sueños, de luchas, parpadeando en la inmensidad de la noche. Escobar sacó un cigarrillo, lo encendió con calma y exhaló el humo, que se arremolinó por un instante antes de ser devorado por la oscuridad. «¿Ves esa ciudad, Ricardito?», dijo finalmente, su voz tranquila rompiendo el tenso silencio. Señaló con el cigarrillo hacia las luces más tenues y agrupadas.
las que trepaban por las laderas como enjambres de luciérnagas. Esa es tu comuna, esa es la mía. Allí abajo, cada luz es una familia, una historia, una viuda a punto de ser desalojada, un niño que no puede ver bien, una abuela que no puede respirar. Ricardo sintió un escalofrío. Escobar estaba recitando su propia confesión. Tú viste su sufrimiento y decidiste actuar, continuó Escobar, girándose para mirar a Ricardo. Eso es noble, pero cometiste un error fundamental, un error de juicio. Se acercó hasta que Ricardo pudo ver el reflejo de la ciudad en sus ojos oscuros. Tú creíste que tenías el derecho a decidir. Y en esta ciudad, Ricardito, solo hay un hombre que decide a quién ayudar y a quién castigar. Esa decisión, dijo, tocándose el pecho con el pulgar, es mía, no tuya. El verdadero significado de la lección comenzó a amanecer en la mente de Ricardo, más terrible que cualquier castigo físico. La caridad, mijo, no es un acto de bondad, es una herramienta de poder, es un arma. Cuando yo construyo una cancha de fútbol, no es para que los niños jueguen, es para que sus padres me deban lealtad. Cuando regalo una casa, no es para dar un techo, es para comprar el silencio de todo un barrio. Tu error no fue robarme, tu error no fue ayudar a esa gente. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Tu error fue robarles mi poder sobre ellos. Les diste un milagro anónimo, cuando el único Dios que tiene permitido hacer milagros en esta ciudad soy yo. Tu lealtad debe ser solo para mí, no para ellos. Con esa última frase, la lección terminó. Vamos, ordenó. El amanecer está cerca y tenemos trabajo que hacer. Volvieron al coche, pero esta vez no regresaron al almacén ni a una finca lejana. Para el horror absoluto de Ricardo, el Mercedes-Benz comenzó a descender directamente hacia su comuna. ¿A dónde vamos, patrón?, se atrevió a preguntar, el terror haciendo que su voz fuera un hilo. A visitar a tus amigos, respondió Escobar con una sonrisa enigmática. A medida que se adentraban en el laberinto de calles que Ricardo conocía tan bien, vio la escena que lo quebraría por completo. La calle principal, donde él vivía, normalmente desierta a esas horas, estaba inundada de una actividad febril. Varios camiones grandes, del tipo que se usa para mudanzas, estaban estacionados a lo largo de la acera. Hombres, los mismos sicarios que había visto en el almacén y docenas más, se movían con una eficiencia militar, descargando cajas bajo la luz de potentes reflectores que habían instalado. Descargaban estufas, neveras, camas nuevas, sacos de arroz y frijoles, materiales de construcción, y una camioneta, más pequeña, estaba llena de cajas blancas con una cruz roja, claramente medicinas. Los hombres de Escobar comenzaron a moverse por el barrio, golpeando suavemente las puertas de las casas de adobe y zinc. «¡Buenos días! De parte del patrón», decían con una alegría forzada. «¡Hay regalos para todos! ¡Salgan!». Poco a poco, las luces de las casas se encendieron. La gente empezó a salir, confundida, asustada, envuelta en mantas contra el frío de la madrugada. Ricardo reconoció sus rostros. Doña Elvira, con sus ojos somnolientos. Los padres de Mateo, abrazando a su hijo. La familia Vázquez, que lo había perdido todo en el incendio. Y luego su corazón se detuvo. Vio a su propia abuela, Inés, saliendo a la puerta, apoyada en el marco, mirando la escena con una mezcla de asombro y miedo. Escobar salió del coche como un emperador descendiendo de su carroza. La gente lo reconoció al instante. Los murmullos se extendieron por la multitud. «Es él, es el patrón». Escobar caminó hacia la parte trasera de uno de los camiones, donde sus hombres habían improvisado una pequeña tarima. Se subió y levantó las manos, pidiendo silencio. La multitud cayó al instante. «Mi gente de la comuna», comenzó Escobar, su voz amplificada por un megáfono. «Anoche un pajarito me contó que aquí hay gente buena, gente trabajadora que está pasando por necesidades.
Miró directamente a Ricardo, que seguía paralizado junto al coche, y le hizo un gesto para que se acercara. Dos sicarios lo tomaron suavemente por los brazos y lo escoltaron hasta la tarima, subiéndolo junto a Escobar. La multitud lo miraba, reconociéndolo. Era Ricardito, el nieto de doña Inés. ¿Qué hacía él allí arriba? Ricardo sintió que cientos de ojos se clavaban en él. El anonimato, su capa de fantasma, su único poder, se estaba desintegrando bajo los focos. Estaba expuesto, desnudo, y la verdadera naturaleza de su castigo, en toda su brillante crueldad, se reveló ante él. No iba a morir. Iba a ser utilizado. Iba a ser convertido en un símbolo. Ricardo se sintió como un animal atrapado en los faros de un coche, paralizado bajo la mirada colectiva de su mundo entero, su barrio, su gente, su abuela. Todos lo observaban desde abajo, mientras él estaba de pie en esa tarima improvisada, un prisionero expuesto en el pináculo de su propia humillación. A su lado, Pablo Escobar levantó el megáfono y el murmullo de la multitud se extinguió, reemplazado por un silencio expectante. Ricardo cerró los ojos, preparándose para la estocada final. Esperaba ser denunciado como un ladrón, ser convertido en un ejemplo de lo que le sucede a quienes traicionan al patrón. Sería un final rápido y brutal, pero lo que Escobar hizo fue infinitamente más cruel. «¡Mi gente!», resonó la voz de Escobar, cálida y paternal, la voz del político en campaña, no la del capo. «Anoche, un pajarito me contó de sus luchas. Me contó que aquí vive gente buena, gente trabajadora que a veces necesita una mano amiga». Hizo una pausa dramática, recorriendo a la multitud con la mirada. «Pero no vine aquí por un rumor, vine aquí por él». Escobar puso su mano pesada sobre el hombro de Ricardo, un gesto que se sintió como el peso de una lápida. El corazón de Ricardo se detuvo. «Este joven, Ricardito, uno de los suyos», continuó Escobar, su voz rebosante de un falso orgullo, «tuvo la valentía de buscarme. No vino a pedir para él, no vino a buscar lujos ni vicios, vino a hablarme de ustedes». Un murmullo de asombro recorrió a la gente. Ricardo abrió los ojos y vio los rostros de sus vecinos mirándolo con una nueva luz, una mezcla de incredulidad y admiración. «Me habló de doña Elvira y su problema con el alquiler. Me habló del pequeño Mateo y la operación que necesitaba. Me habló de la familia Vázquez y su tragedia». Escobar estaba recitando la propia confesión de Ricardo, pero la estaba convirtiendo en un acto de heroísmo, en una misión de lealtad. Este muchacho, con más corazón que muchos hombres que he conocido, arriesgó todo para ser la voz de su gente. Y cuando un hombre demuestra una lealtad así, no solo a mí, sino a su pueblo, yo respondo. Escobar señaló los camiones. «Todo esto es gracias a él, a su coraje. Agradézcanle a Ricardito». Y entonces la multitud estalló, no en ira, sino en vítores. «¡Ricardito, Ricardito, bravo!». El nombre de Ricardo, antes susurrado en los callejones, ahora era coreado como el de un héroe local. Vio a doña Elvira llorando, lanzándole besos. Vio a los padres de Mateo levantando a su hijo para que lo viera. Vio a sus amigos de la infancia mirándolo con una admiración que quemaba. Y lo peor de todo, vio a su abuela Inés, de pie junto a su puerta, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas arrugadas, su rostro iluminado por una felicidad pura y absoluta. En ese instante, Ricardo comprendió la verdadera dimensión de la maldad de Escobar. Le había robado todo, le había robado su secreto, su rebelión silenciosa, su propósito anónimo. Había tomado sus actos de caridad, nacidos de la culpa y la compasión, y los había retorcido, convirtiéndolos en una deuda pública, en un testimonio de la generosidad calculada del patrón. Estaba atrapado en una red de gratitud forzada. No podía negar la historia de Escobar. Hacerlo sería llamar mentiroso al hombre más peligroso de Colombia frente a cientos de testigos. Su única opción era aceptar el papel que le habían asignado, el del muchacho milagroso, el protegido del patrón.
Tuvo que bajar de la tarima y caminar entre la gente, que lo rodeaba, lo abrazaba, le tocaba el pelo como si fuera un santo. «Gracias, Ricardito, que Dios te pague», le decía una mujer. «Nunca olvidaremos esto», le decía un hombre. Cada palabra de agradecimiento era una vuelta más de tuerca en su tortura. Él no quería su gratitud, quería su anonimato, quería ser un fantasma. Pero Escobar lo había convertido en un monumento. La interacción más dolorosa fue con su abuela. Inés se abrió paso entre la gente y lo abrazó con una fuerza que Ricardo no sabía que aún poseía. «Ay, mi niño, mi Ricardito», sollozaba en su hombro. «Yo sabía que eras un niño bueno, pero no sabía que tenías un corazón tan grande. Arriesgarte así por nosotros. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, tan orgullosa». El orgullo en la voz de su abuela, la única cosa en el mundo que él había anhelado, ahora se sentía como veneno, porque él sabía que ese orgullo no era suyo, pertenecía a Escobar. Estaba construido sobre la base de una mentira brillante y cruel. Escobar supervisó el reparto de los regalos durante 1 hora, moviéndose entre la gente como un rey benevolente, siempre con Ricardo a su lado, presentándolo, reforzando la narrativa. Finalmente, cuando el sol ya estaba alto y la fiesta en la comuna estaba en su apogeo, decidió que la lección estaba completa. Antes de subir a su coche, se inclinó hacia Ricardo, que estaba de pie como un autómata en medio de la celebración. «¿Ves, mijo?», le susurró al oído, su voz una mezcla de complicidad y posesión. «Así es como se hace la caridad, con cámaras, con testigos, con deuda. Ahora esta gente no te debe nada a ti, nos deben todo a nosotros». Hizo una pausa y le dio una palmada en la nuca. «Y tú ahora me perteneces». Con esas palabras se fue, dejando a Ricardo solo en el centro de su barrio. Estaba rodeado de la alegría de su gente, del sonido de la música y de las risas. Pero nunca en su vida se había sentido más prisionero, más vacío, más absolutamente solo. Había sobrevivido al amanecer, pero había perdido su alma en el proceso. El niño que quemaba dinero había sido extinguido, y en su lugar había nacido el símbolo viviente de la caridad de Pablo Escobar, una jaula de oro y gratitud forzada de la que nunca podría escapar. La vida de Ricardo se transformó de la noche a la mañana. 2 días después del espectáculo en la comuna, un camión de mudanzas tan imponente como los que habían traído los regalos llegó a su puerta. Por orden del patrón, él y su abuela Inés fueron trasladados. Dejaron atrás la pequeña casa aferrada a la montaña, con su techo de zinc y su pared que lloraba humedad, y fueron instalados en un apartamento espacioso en un barrio de clase media al pie de la ladera. Era un lugar de rejas blancas, pequeños jardines y un silencio que a Ricardo le resultaba antinatural. El apartamento tenía 3 habitaciones, muebles nuevos todavía envueltos en plástico y una cocina que brillaba con electrodomésticos que Inés no sabía cómo usar. Lo más importante, un especialista en enfermedades pulmonares, pagado por la Fundación de Escobar, visitaba a su abuela cada semana, ajustando sus medicinas y monitoreando su progreso. Inés rejuveneció. Creía que vivía en un sueño, uno tejido por la bondad de un empresario generoso y el corazón de oro de su nieto. Para ella, su Ricardito era un santo. Esa creencia era la pared más gruesa de la nueva prisión de Ricardo. Su trabajo también cambió. Ya no era el incinerador, el sacerdote nocturno de un rito secreto. Ese trabajo era para un fantasma, y Ricardo había sido despojado de su invisibilidad. Ahora, su función era ser visto. Se convirtió en la sombra del patrón, un aprendiz silencioso, un símbolo viviente. Su nueva tarea era acompañar a Escobar, no a las reuniones con sicarios ni a las negociaciones sangrientas, sino a los otros frentes de su guerra, la guerra por la opinión pública. Viajaba con él cuando Escobar inauguraba una cancha de fútbol en un barrio pobre, siempre presentándolo con la misma historia.
Este muchacho como ustedes entiende la necesidad y gracias a él estamos aquí. Ricardo tenía que sonreír, asentir y aceptar la gratitud de la gente, una gratitud que sentía como ácido en sus venas. Aprendió el negocio de la caridad. Se sentaba en oficinas con los contadores de Escobar, hombres de traje y corbata que manejaban la inversión social del cartel con la misma frialdad con que manejaban las rutas de la cocaína. Su trabajo era revisar las peticiones de ayuda que llegaban de todas las comunas. Leía cartas de madres desesperadas, de familias sin techo, de enfermos sin tratamiento. Eran las mismas historias que una vez lo habían impulsado a robar. Pero ahora su tarea no era ayudar por compasión, sino por estrategia. ¿Cuál de estos casos nos da mejor prensa?, preguntaba un contador. ¿Qué barrio necesita más lealtad esta semana? Ricardo tenía que convertir el dolor humano en un cálculo político. Su impulso más puro, el de ayudar anónimamente, había sido profesionalizado, pervertido y convertido en una herramienta más del imperio. La distancia con su antigua vida se volvió un abismo. Un día, mientras caminaba por su antigua calle en la comuna, se encontró con uno de sus viejos amigos. El muchacho, que antes bromeaba y jugaba con él, se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de respeto temeroso. «Don Ricardo», dijo, bajando la mirada. El don fue como una bofetada. Había dejado de ser Ricardito, uno de ellos. Ahora era una figura de poder, un emisario del patrón, alguien a quien se le hablaba con cautela. La fácil camaradería de la pobreza había muerto, y en su lugar había una soledad que ninguna comodidad material podía llenar. Una tarde, en la hacienda Nápoles, mientras Escobar lanzaba trozos de zanahoria a los hipopótamos que chapoteaban en su lago personal, se volvió hacia Ricardo. El muchacho había estado observando la escena en silencio, como siempre. «¿Estás feliz, mijo?», le preguntó Escobar, su voz genuinamente curiosa. «Tienes una buena casa, tu abuela está sana, la gente te respeta. Tienes todo lo que un muchacho podría desear». Ricardo sintió el nudo en la garganta. Sabía que solo había una respuesta posible, la única que garantizaría que ese mundo de confort no se derrumbara. «Sí, patrón, soy muy feliz». «Gracias a usted», dijo, las palabras sonando huecas en sus propios oídos. Escobar sonrió, pero sus ojos eran agudos, analíticos. Sabía que era una mentira, o al menos no toda la verdad. «El respeto es más pesado que el hambre, ¿verdad?», dijo, arrojando otro trozo de zanahoria. «Pesa más, duele más, pero te acostumbrarás. Es el precio de no ser invisible». En esa frase, Ricardo entendió que Escobar lo conocía por completo. Sabía exactamente lo que le había quitado. No solo le había perdonado la vida, le había impuesto una nueva, diseñada a su medida, una donde Ricardo serviría como un recordatorio constante, tanto para sí mismo como para los demás, del alcance del poder del patrón. La resolución de Ricardo no fue un acto de rebelión o un plan de escape. Fue una rendición silenciosa y total. Aceptó su papel. Se convirtió en el estudiante modelo, aprendiendo sobre los negocios, sobre el poder, sobre cómo sonreír cuando su alma gritaba. Se miraba al espejo y ya no veía al fantasma de la comuna, al niño astuto que sobrevivía con su ingenio. Veía a un joven bien vestido, bien alimentado, con los ojos vacíos de un símbolo. La resolución no fue encontrar una salida, sino aprender a vivir dentro de la jaula, a aceptar que su vida ya no le pertenecía. Era la posesión más preciada de Pablo Escobar. No un sicario leal por miedo, sino un alma leal por una deuda impagable. Los años que siguieron fueron como ver el mundo a través de un cristal ahumado. Ricardo se convirtió en un joven de 18 años, pero se sentía como un anciano. Vivía en el corazón del poder, pero estaba vacío de él. Mientras el imperio de Escobar comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la guerra total con el Estado,
el cartel de Cali y los fantasmas de sus propias víctimas que se agruparon en los Pepes, el papel de Ricardo se volvió aún más extraño. Ya no había inauguraciones de canchas de fútbol ni repartos de regalos. La caridad pública del patrón había sido reemplazada por el terror de sus bombas. En medio de la paranoia, las traiciones y las ejecuciones sumarias que se volvieron el día a día, Ricardo se convirtió en lo que Escobar más necesitaba, alguien en quien confiar. Su lealtad no era cuestionable. No había sido comprada con promesas de poder o territorio, sino que había sido forjada en el fuego de la humillación. No tenía ambición, no quería ser un lugarteniente, no quería una ruta de tráfico. Escobar lo sabía. En un mundo de tiburones, Ricardo era un pez de acuario, completamente dependiente y, por lo tanto, completamente seguro. Se sentaba en silencio en las reuniones de guerra, no como un estratega, sino como un barómetro humano. A veces, en mitad de la noche, rodeado de sicarios nerviosos, un Escobar paranoico se volvía hacia él y le preguntaba: «¿Tú qué crees, Ricardito?». Y Ricardo le daba su opinión honesta, no sobre la guerra, sino sobre las personas, con la misma habilidad para leer a la gente que había aprendido en las calles. Su consejo era valioso, precisamente porque no buscaba nada a cambio. Se había convertido, irónicamente, en el consejero más fiable del hombre que le había robado el alma. Vio a hombres poderosos, que una vez le parecieron dioses, caer uno por uno. Vio cómo la desconfianza envenenaba todo, cómo los amigos de toda la vida se entregaban unos a otros por dinero o por salvar su propio pellejo. Y en medio de ese colapso, entendió la lección final de su castigo. La jaula de oro, su prisión de gratitud forzada, se había convertido en su refugio. Nadie lo veía como una amenaza. Nadie sospechaba de él. Era el muchacho del patrón, una mascota, un símbolo. Y en una guerra donde cualquier ambición era una sentencia de muerte, su falta total de ella lo mantuvo a salvo. Su castigo, en la más cruel de las ironías, había sido su salvación. El día que mataron a Escobar en un tejado de Medellín, Ricardo estaba con su abuela en el apartamento seguro. La noticia llegó por la radio, una explosión de alivio nacional que para Ricardo sonó como un silencio ensordecedor. El hombre que había sido su Dios, su carcelero y su protector, se había ido. La jaula había desaparecido, las cadenas de gratitud se habían roto, pero Ricardo se dio cuenta de que había estado enjaulado tanto tiempo que había olvidado cómo volar. No sintió alegría ni tristeza, sintió un vasto y abrumador vacío. El dueño de su vida ya no existía y ahora, por primera vez en años, tenía que decidir qué hacer con ella. El legado de Pablo Escobar para Ricardo no fue el dinero que le había asegurado, ni la educación que le había negado, ni siquiera el miedo que le había infundido. El verdadero legado fue la sabiduría perversa que le había transmitido en aquel mirador sobre Medellín. Años después, lejos de Colombia, viviendo una vida tranquila y anónima con lo que quedaba del dinero, Ricardo a menudo pensaba en ello. Escobar le había enseñado que la muerte es un castigo burdo, un final demasiado rápido. El verdadero poder, la verdadera crueldad, residía en dejar vivir al enemigo, pero vaciándolo de todo lo que le importaba. En robarle no la vida, sino el propósito de vivirla. Ricardo había sobrevivido a todos, al Sombra, a los sicarios, a los contadores, incluso al propio patrón. Sobrevivió porque había sido conquistado tan completamente que dejó de ser un jugador en el juego, se convirtió en un trofeo, y nadie destruye sus propios trofeos. La historia del niño que quemaba dinero terminó no con el estruendo de una bala, sino con el susurro de una larga vida, una vida cómoda, segura y perpetuamente encantada. Era el legado final de un rey que entendía que poseer el alma de un hombre era una victoria mucho más grande y mucho más duradera que simplemente quitarle la vida.